Good morning. Aquí estoy con este señor que me está conduciendo porque hemos decidido empezar este vlog enseñándoos un par de días de nuestra vida. Esta semana de abril se junta la Bridal Fashion Week en Barcelona con el día de Sant Jordi, que es mañana. Esta noche tenemos el desfile de Stefan Roland en la Bridal. Me van a dejar ver unos looks para que me pruebe, a ver si alguno me queda bien y me gusta, para poder ir vestida al desfile. Yo estoy casi medio sudada porque vengo corriendo de pilates, que me he duchado deprisa, me he olvidado el desodorante, hace un calor que te mueres. Y Diego, ¿tú has bajado nata, hecho caca, comido, todo bien? No sé si ha comido, o sea, le he dejado la comida puesta, pero no sé si se la habrá comido. Bueno, esperemos que haya desayunado. La Barcelona Bridal Fashion Week es una semana que me gusta mucho en Barcelona, la verdad. Es un evento y una feria donde me siento muy cómoda. Me encanta ver los diseñadores que hay, me encanta ver las propuestas que hay. Son todos vestidos de novia y hay estilos que te pueden gustar más o menos. Yo soy muy picky con el estilo que me gusta y muy específica, pero a veces descubres marcas muy interesantes y siento que también es una feria muy internacional. Vienen diseñadores, vienen compradores, viene gente de todo el mundo y como ese feeling tan internacional me encanta. Así que nada, ¿Es feliz. la segunda vez que vas? O... Es la tercera vez que voy a la Bridal, pero estos desfiles son la primera vez que los veo. Nunca he visto estas marcas. Hoy tenemos Stefan Roland y en teoría mañana vamos a ir a ver a Jimmy Choo de Atelier. Esto supongo que te lo puedes organizar un poco como quieras. Sí, tenía como así doble. Es que tiene como pantalón, ¿verdad? Sí, es como un pantalón Helen, sí. Vale. Por si acaso me lo voy a probar. Yo creo que me gusta más este, pero por si acaso. Vale. Y a veces otros, por si acaso. Este es como un vestido muy desigual, o sea, con unas desiguales. Este mini sí que estaba en el dossier. Luego este también es un poco como abullonado capa. Y este es un poco el concepto del harem, pero en vez. Segunda opción. Qué suerte tengo yo de poder estar con este maridito mío que me acompaña a estas cosas, que así me siento muy acompañada y no me siento solita. Porque estas situaciones de fittings y tal me dan muchos flashbacks a mi época de modelo, que ya lo hablamos ayer. Y yo ayer subí un Reels y un TikTok y unas stories muy extensas y muy largas, contando un poco mi experiencia cuando empecé a ser modelo con 12-13 años hasta los 18 y algunos traumitas que me dejó. Y cuando vengo a estas situaciones, aunque yo no vengo siendo modelo, sino que vengo trabajando de mis redes sociales y representándome a mí misma, que soy Andrea Cuervo, mi perfil de redes sociales, aún así son situaciones que me recuerdan mucho a cuando era modelo, y tenerte a mi lado, la verdad que me da una calma, ¿sabes? Y una paz, y me encanta que me puedas acompañar, la verdad. Sí, ahora tenemos media horita o así, que nos han dicho que tardarán media hora en hacerle los arreglos al vestido de Andrea. Y yo le he dicho al chico, claro, había un chico en la habitación con una máquina de coser para hacer los arreglos. Y realmente has de saber dominar muy bien la máquina de coser para poder hacer arreglos hacia el momento de este tipo de vestidos, ¿sabes? Que no son vestidos fáciles. Y bueno, me ha dicho que sí, que obviamente pues se va a hacer lo que se pueda. Y ahora, mientras esperamos, nos hemos pedido unos pancakes. Tengo mucha hambre, me hace ruido la barriga. Chicos, Girl Math es literalmente que ayer estaba hurgando en un bolso de verano que tenía y me encontré 15 euros. Así que la comida de hoy, el menú, me lo voy a pagar con esto. Así que me sale gratis, teóricamente. Porque este dinero hace un año que no sabía que estaba en el bolso. Girl Math. Aquí tenemos a nuestra joya de la casa. Lo que yo más quiero en este mundo. Bebé. ¿Qué pasa? Hola. ¡Ay, qué guapa! Y aquí tenemos a Diego haciendo la cama.
Que no le había dado tiempo a hacerla antes de salir de casa. Nos situamos ahora mismo en el parque. Hemos venido a sacar a Natilla. Nata. Oh, oh. Que nos gusta traerla aquí al parque. Le gusta mucho porque hay mucho estímulo por aquí. Hay niños pequeños, hay un carrusel, hay ritos, hay olores y cosas distintas. Y le gusta mucho estar por aquí y así se cansa un poquito. Y cuando nosotros nos vamos de casa, luego que nos tendremos que ir al desfile y tal, y se queda sola un rato, pues al menos se queda cansada y no nos sabe tan mal. Porque yo a veces lo pienso y digo, buah, y así hay días como más ajetreados, entre comillas, como hoy, que al menos tenemos un rato por la tarde para dedicarle a Nata. Y así tenemos días ajetreados que nos sabe mal dejarla más de un par de horas, 3 horas. Imagínate si tuviéramos un trabajo no tan flexible de oficina los dos y la tuviéramos que dejar sola todo el día. Yo no hubiera tenido perro, la verdad, entonces, porque es que me sabe tan mal que es una suerte poder cuidarla así, poder estar con ella y dedicarle todo el tiempo que puedes dedicarle. Pero si Nata también es una perra, es una chihuahua pequeña, pero necesita un montón de ejercicio, necesita un montón de estímulo mental, social, físico. Y aunque sea pequeñita, es una guerrera, una guerrerita. Y le encanta estar aquí en el parquecito. Sí. Y siempre hacemos una parada en nuestro banquito y nos sentamos aquí los tres a observar. Y aquí la pasamos observando las cosas que suceden. Un plan de abuelos completamente, pero nos encanta. Nos vamos a preparar porque en una hora nos viene a recoger el taxi y todavía, pues mira, Andrea está aquí haciendo el setup, que hemos de grabar un vídeo todavía y todo. Y bueno, a ver si nos da tiempo, ¿no? Como siempre. Yo, mientras tanto, mientras Andrea hace el setup... Ven un momento aquí al espejo. Me diréis vosotros por qué todo el rato, mientras hace sus quehaceres por la casa, Diego va con una mochila vacía. ¿Por qué vas con una mochila? Anda. Bueno, me la quería probar. Yo venía aquí con mi mochila a planchar mis pantalones, que ya tengo mi look elegido para esta noche también. Os lo enseñaré en un ratillo, pero ahora toca planchar los pantalones, porque sí, hay que planchar la ropa para que se vea bien bonita. Bueno, pues aquí está Andrea preparando el setup. Ojo que no le des a la lámpara. Y este es uno de los sets que habréis visto en nuestras redes, que es el salón. Aquí tenemos el sofá y la estantería y la tele y tal. Y aquí pues solemos grabar nuestros vídeos juntos y Andrea también algunos Get Ready With Me suyos. Mira, os comento algunos setups más. La estantería esta de aquí, la utilizo yo también para alguno de mis vídeos. Y luego tenemos esta otra estantería que ya habréis visto en otros vlogs, en otros vídeos. Y aquí es donde hago mis unboxings. Ahora procedemos a cerrar todas las luces, todas las persianas, para encender el foco y que la luz sea continua. Empezamos el vídeo de Andrea. La princesa hermosa. Espera, tira un pelín para atrás. Estoy la cara ahora. Me pondré este marrón de Carré París. Agáchate, ¿no? Bueno, qué vida más random. ¿Qué día soy? ¿Miércoles? Random, vestida de alta costura, midiéndole los gramos de pienso a mi perra.
Ay, que no he encendido la báscula antes de irnos. Estoy atacada. Porque siempre, o sea, aunque yo me he empezado a maquillar a las 6 he empezado a maquillarme. Sin embargo, siempre se me hace tarde. 25 gramos, vale. Vamos a comer, Nata. Vamos a comer. Bien. Que tendrás hambre. Yo también tengo hambre, Nata. Sit. Nata. Sit. Muy bien. Venga, a comer. Oh. Vale. Vale, ya está. A ver. El Uber está aquí abajo. Me acabo de dar cuenta de que voy vestida como una rosa de Sant Jordi. Inconscientemente he escogido el look perfecto para Sant Jordi, que es mañana. Y estaba pensando, ay, qué bonito, voy como una rosa. Nada, estamos de camino. Diego está subiendo un vídeo que se había olvidado. Hostia, tengo la horquilla aquí. Nada, es que... Chica, una no puede ser peluquera, maquilladora, editora, grabadora, modelo toda la vez. Tengo la horquilla aquí, no sé qué... Uf. Bueno, ganas de llegar, la verdad. Y ganas. Madre mía, chicos, estoy reventada. Ayer llegamos a casa casi a la 1. Son las 9 de la mañana. Ayer me acosté casi a las 3. Llegamos a casa tan tarde. El show tendría que haber empezado a las 9 de la noche. Y creo que las modelos empezaron a desfilar a las 11. Se retrasó bastante y también era un show largo y potente. Valió la pena, la verdad, valió mucho la pena. Pero claro, luego también para llegar a casa fue toda una odisea encontrar un taxi. No os quiero hablar mucho del desfile de ayer, me lo prefiero reservar para comentar todo eso con Diego. Y hoy es Sant Jordi, San Jorge, feliz día de Sant Jordi. Así que estoy mirando qué ponerme. Me tengo que dar un poco de prisa porque yo he quedado con nuestro representante Javier a las 10:45 porque tenemos un evento de una marca de joyería a las 11. Después del evento he quedado con mi abuela que le quiero regalar una rosa. Después nos han invitado para Sant Jordi a comer a un restaurante muy chulo y luego vendrá Diego. Y después por la tarde volvemos al recinto de la Bridal para el desfile de Jimmy Choo. Buen plan que tenemos hoy. Mi gran prioridad, para seros sinceros, es editar el contenido del desfile de ayer. Porque, chicos, en este trabajo la inmediatez lo es todo. Tengo que editar un Reels, un TikTok, un post, otro Reels que también creo que puede quedar muy bonito. Y claro, chicos, es que no me da tiempo. Así que el Reels me ha dicho Diego que me lo puede editar él. Y el TikTok lo tendré que editar yo durante el día mientras esté en el bus o tengo un momentito. ¿Qué me pongo para Sant Jordi? He decidido que este será mi outfit de hoy. Es un poco obvio llevar un top rojo en el día de Sant Jordi. Es como, oh, es Sant Jordi, rosas, jaja, me pongo un top rojo. Un poco obvio que hasta da vergüenza, pero bueno, da igual. Es un día muy patriótico para mí. Así que me he puesto este top, que me lo compré en Zara hace un porrón de años. Esta falda que es de Parfois, esta falda globo. Luego me he puesto este imperdible
que es una rosa blanca, mi bolso de Carel Paris rojo y de zapatos no sé por qué me han salido unas, ¿cómo se dicen? ¿Llagas? ¿Agujetas? ¿Cómo se dice? Bueno, me han salido unas pupas de los tacones de ayer que no tengo ni idea que me voy a poner para caminar. Mirad qué buena novia soy, que le he comprado el desayuno a Diego y le he comprado esta rosita hecha a mano, muy mona. Hay un sitio que voy cuando paseo a Nata a comprar croissants y desayuno y hoy daban estas rosas solidarias y he dicho, mira qué mona, seguro que esta a Diego le puede gustar. Diego, una cosa, como hoy no me regales una rosa, como te olvides de regalarme una rosa hoy, porque claro, tú en San Valentín si quieres, mira, San Valentín da igual. En San Valentín te puedes olvidar de mí, no me hables, no hagamos nada. San Valentín me da igual, pero San Jordi, que yo te compré una rosa muy bonita, Como no me regales una rosa, me enfado. Buenos días a todos. Feliz día de San Jordi. Supongo que Andrea ya se habrá contado un poco que es San Jordi hoy. Y nada, ya amanezco más tarde, que no tenía ningún compromiso como Andrea, que ya tenía un evento, pero yo no tenía ningún compromiso y como ayer llegamos tan tarde, estaba muy cansado, pues me he despertado más tarde hoy. Y Andrea me ha dicho que tiene una sorpresa para mí, que me ha dejado una sorpresilla. Así que voy a ver lo que es, porque no lo veo por ningún lado. Supongo que lo habrá dejado en la cocina. Venirse conmigo. Hola, ya lo he visto. Me ha dejado aquí al lado de la tostadora una rosa de crochet muy chula que se puede conservar y un poquito de desayuno, un croissant y un cacao latte que me gusta mucho. Qué bien, qué bien, qué bien me trata la señora Andrea. Yo también cada año le compro una rosa, pero claro, como ahora se ha ido de casa y no la veré, bueno, la veré ya después de comer, pero quedaremos los dos fuera. No sé si comprarla ahora y dejarla ya en casa o comprársela luego cuando volvamos hacia aquí. Pero bueno, me voy a desayunar. Hoy tenemos un plan divertido también. Vamos a ir a pasear un poco por San Jordi, que nos gusta mucho pasear y ver las calles y ver los puestecitos, los puestos de rosas, de libros y todo. ¿Qué haces? Voy a setear la rosa en nuestro florero, que aquí tenemos todas estas flores que son, pues algunas están secas y otras son de crochet, así que esta rosita que ha comprado Andrea quedará genial con todas estas. Ole. ¡Hala, qué bien ahí! Con el jarrón rojo, qué bien queda. Muy bien, muy bien. Y mi plan de esta mañana es básicamente, como tengo eso, el día hoy un poco más libre y Andrea está más liada, pues ella ha de subir un vídeo hoy a Reels y el que grabamos ayer, el vídeo vistiéndose para el desfile de ayer, que visteis por aquí algunos clips, y le voy a ayudar a editar este Reels, porque si no, no le va a dar tiempo y lo ha de subir hoy. Me pongo con mi desayuno, con mi iPad y a editar un rato. Provem d'encaixar en escenes boniques, en ports de diumenge farcits, de gavines en grans sobre taules on els avis canten en nits vora el foc, abraçats a una manta. Es tracta de ser els simpàtics del barri, els que ballen i ballen fins que els músics parin i rompre arrogants, lluint les millors gales en discos, amb dones, amb feines estables i a vegades ens en sortim. I a vegades ens en sortim. I a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim. I a vegades una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim. Busquem quedar bé
en el retaule magnífic dels que van pel món. Han posat monolític i afronten la vida mirant-la a la cara, i un dia contents compren flors a sa mare. Intentem trampejar per ser persones dignes, el pare modèlic que volen les filles, el de la veu greu, el de la mà forta que paga un barbut i que arregla una porta, i després tancar els ulls i sentir el món en calma. Hi ha dos ocellets fent piu-piu dalt d'un arbre ben enllestit, un gran epitafi que arranqui somriures a tots els que passin, i a vegades ens en sortim, i a vegades ens en sortim, i a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim, i a vegades una cara... Voy, te estoy robando una chuche. Ah, qué bien. No era fea, ¿eh? No, tenía un... Aquí tiene un cuero. Un palacio de diamantes. Un palacio de diamantes. Una ristra de elefantes y una princesa Margarita, tan bonita como tú. Un buen día la princesa vio una estrella al amanecer. La princesa era traviesa y se fue a correr, sin decírselo a su padre, el buen rey. La princesa primorosa vio una estrella, quiso cogerla y el buen Dios se apareció y le dijo: Margarita, las princesas son como tú, cortan astros, cortan lirios, son bellitas como tú. La princesa por la noche volvió al palacio de su padre y el buen padre estaba muy enfadado porque dice que las princesas primorosas no salen de palacio. La princesa Margarita se puso muy triste y le dijo: vi una estrella aparecer y las princesas primorosas cortan astros, cortan rosas, y se fue sin dormir a la cama. Al día siguiente el rey está muy feliz y le hace hacer un desfile con miles de elefantes y joyas. Yo creo que ya te lo estás inventando un Esto poco. sí, esto sí, no suena tan bien, ¿verdad? No suena, pero es bonito. Es bonito. Hola. Buenas noches. Cambio de planes, ha habido un cambio de planes hoy y hemos decidido no ir al desfile de Jimmy Choo, que pintaba bastante bien, la verdad. Pero se nos ha alargado un poco la comida y hemos decidido pues acabar de pasar el día de San Jordi con la familia, en vez de irnos al desfile ahí con un poco de prisas y tal. Queríamos comentar un poco el día de San Jordi. Lo que se hace es que los hombres les regalan rosas a sus mujeres. Cuando digo hombres, lo bonito es que esta tradición no es como San Valentín, no solo es romántica, sino que es amorosa, tipo de tu padre te regala una rosa, tu novio te regala una rosa, tu hermano te regala una rosa, todos los hombres especiales de tu vida te regalan una rosa. Y las mujeres a los hombres les regalamos un libro o varios libros. Aunque hoy en día los libros ya se regalan, pues sea de mujer a mujer, de amiga a amiga, o sea, no importa tanto. Hoy hemos comido en el restaurante Gala, que estaba muy bueno, con mi padre, con su pareja, y nos han regalado unos libritos que no me lo esperaba, la verdad, para nada, y me ha hecho mucha ilusión. Os los vamos a enseñar muy rápido. Para empezar, este libro está en catalán y se llama La revolució inevitable, la revolución inevitable de Genís Roca. Habla un poco del desarrollo de la IA hacia el futuro y cómo lo podemos afrontar o cómo nos va a afectar. Segundo, estoicismo. Estoicismo para jóvenes inquietos. Este nos lo ha regalado mi padre. Me encanta a mí la filosofía estoica. Tengo un pequeño manual de Epicteto que me gusta mucho leer cuando ando un poco perdida en la vida. Y creo esto, Diego, que te lo has de leer de verdad. Puede ser muy interesante. Luego, mi padre también nos ha regalado una novela en inglés que se llama Theo of Golden, que nos ha dicho que es muy buena, ya veremos. Y Carmen, este sí que me lo ha regalado a mí porque es una novela más, pues que no creo que te gustaría, Diego. Una novela de Regina Rodríguez Sirvent,
Palomitas de madrugada, que es esta autora que yo no la conocía, pero sí que me suena mucho su otro libro que se ha hecho muy famoso, que se llama Las bragas al sol. Y realmente me apetece muchísimo tener una novela como más light, de leer por la noche, de querer desconectar. Y la pareja de mi padre siempre me regala novelas que me acaban gustando mucho. Qué guay esta tradición de que te regalen libros y rosas, qué bonito. Diego me ha regalado estas ramos de rosas secas, que en verdad son muy bonitas, diferentes y originales. Y así las podemos guardar. Pues sí, ha sido una tarde muy bonita. Después de comer nos hemos ido cada uno a casa de nuestras respectivas abuelas. Bueno, yo he ido a darle una rosa a mi abuela y luego me he ido a casa de mis padres a estar con ellos un poco también y llevarle una rosa a mi madre. Y Andrea pues ha estado en casa de su abuela con su padre. Y luego nos hemos juntado y ya hemos llegado aquí para estar con Natita un poco. La hemos llevado a dar un paseo largo, que también ha estado unas horitas sola. Y nada, y ahora nos encontramos aquí cenando un zumo, que estos días hemos estado cenando fatal. Esta es mi cena. Os queríamos comentar también un poco sobre el desfile de ayer, que yo me he quedado con las ganas de ir hoy al desfile porque me quedé ayer como con muy buen sabor de boca, ¿sabes? Yo le decía a Andrea que me sorprendió mucho para bien y creo que es el desfile más bonito. A ver, ¿qué te esperas? O sea, era alta costura de Diego. ¿Cómo? O sea, bueno, pero ¿qué te esperas? El caso que este año me ha gustado mucho porque se notaba que en este desfile había un presupuesto más elevado, pero para el espectador también es agradecido, o sea, y se aprecia este presupuesto extra que hay. Había música en directo, o sea, pusieron una orquesta de, creo que se llama la Orquesta Sinfónica, no sé si Barcelona, de Cataluña, pero unos chicos jóvenes con un talento que escuchar esa música en directo, yo estaba mirando y decía, wow. ¡Wow! Fue increíble. Antes de empezar el desfile, salió un chico a tocar, que también era joven, a tocar un par de piezas de piano, que había un piano ahí puesto en medio. Y luego salieron los chicos, estos jóvenes de la orquesta, y empezó el desfile. Y claro, cuando empieza el desfile, con esta música en directo tan bonita, y con la luz que había también, que era la puesta en preciosa. Escena, la iluminación se notó muchísimo. Sí, se veía muy bien. Sí, la verdad que estaba todo muy currado y me sorprendió muy para bien. No estábamos sentados juntos, pero bueno, Andrea estaba ahí vestida de la marca con todas las demás chicas que estaban vestidas de la marca también. No, un privilegio asistir a un desfile de estos estándares de alta costura y que te sienten en primera fila, no tanto por el hecho de decir, oh, me siento en primera fila, sino por el hecho de que se nota la experiencia de desfile. Yo vi cada prenda, o sea, la veía perfectamente, veía la confección, veía las telas, veía el movimiento de las prendas, veía el caminar de la modelo, veía el maquillaje, se veía todo increíble en primera fila y estoy muy agradecida de haber podido ver esta puesta en escena tan de cerca. El desfile estaba como separado en dos secciones. La primera sección, yo le dije a Diego que me emocionó mucho. Stéphane Rolland dio lugar al talento joven porque se unieron 3 escuelas, universidades de diseño de Barcelona, y en una de ellas, Diego y yo es donde estudiamos y donde nos conocimos. Diego estudió diseño de moda en una de esas escuelas y yo estudié comunicación de moda. Y tenían a estudiantes de esas universidades desfilando con sus diseños de novia al principio del show. O sea, no eran diseños de Stéphane Rolland, sino que eran los diseños de cada estudiante. Cada estudiante tenía un vestido y una modelo que llevaba su diseño. Primero salieron los diseños y luego salieron todos los estudiantes vestidos con camiseta blanca y pantalón negro, acompañados de las modelos. Y cuando salieron todos los estudiantes en fila, que buscaban como a su modelo y a su vestido entre la pasarela, y cuando lo veían, su cara de orgullo de poder tener esa plataforma, de poder estar ahí enseñando su diseño, con lo duro que es estudiar y hacer diseño de moda, porque es muy privilegiada, una carrera chula, pero es muy sacrificada y muy dura, y es muy difícil que te vean, y es muy difícil y caro confeccionar prendas como estudiante. La cara de satisfacción de los estudiantes de poder estar haciendo como de... ¡Nata! Es muy positivo esto de dar voz a los diseñadores jóvenes y a la gente que no tiene tantos recursos todavía. Apoyo económico, porque les dieron... Creo que también les ayudaron con las telas y todo. Sí, esto está muy guay y también me gustó mucho al final del desfile que salió todo el equipo, rollo... Pero no era solo la gente que confeccionaba, sino gente de producción también. Es verdad. ¿Sabes? Como que salió todo el equipo que hay Súper trabajando orgullosos detrás del desfile y me gusta mucho ver a la gente real que hay detrás de una colección
Porque a veces solo se ve al director creativo y un director creativo, por muy bueno que sea, no es nadie sin todo el equipo que tiene detrás, que Pero- muchas veces no se Y les ve. eso, Estefan Roland mismo, Estefan lo dice porque yo leí, creo que fue en La Vanguardia, que él reconocía y decía, es que en este trabajo tú no tienes que estar por ser famoso y por querer ser un famoso director creativo, tú tienes que estar y tienes que apoyarte de todo el equipo que hay detrás y ser muy consciente del talento joven que es el que va a ser tu sucesión, ¿Sucesión? tu sucesión. Eso fue precioso, la verdad. Te amo, te amo. Te amo. ¡Oh! Ya, ahora. Oh, ¡Oh! Ahora jugamos contigo un momentito. lo que me sorprendió también a mí, y agradecí mucho, oye, Que lo dejemos ya. ala. Que dejemos ya la Bueno. cámara, que dejemos ya los Instagrams, los YouTubes. Última cosa, Nata. Me encantó el hecho de que el desfile fuera muy largo. Porque estamos acostumbrados a ir a desfiles que duran poco tiempo, rollo 20 minutos, estás fuera, ¿sabes? Pero este fue un desfile muy largo entre el concierto que dieron y la colección, que eran como, ¿cuántos? 60 y pico looks. Creo ¿me que dijiste? dijeron que eran 60 y pico looks. Es una barbaridad eso. Y eso contando lo de los estudiantes también. No, creo que no. Creo, Bueno, ¿eh? no sé, pero había una cantidad de vestidos que se hizo pues un desfile muy, muy largo. Y también al ritmo que iban las modelos, que no van a un ritmo súper rápido Es como... que con esos vestidos no puedes ir rápido. Ya lo sé, pero como que se hacía muy, muy elegante y duraba más tiempo el show por esto, ¿sabes? Por el paso de las modelos y por la cantidad de vestidos que había. Y la verdad que se me hizo muy guay eso, porque era como ver una película, una obra de teatro, ¿sabes? Estar ahí bien sentado y disfrutar del show. Una bonita noche para celebrar el arte en todos sus sentidos y yo personalmente agradecida de que me hayan vestido y me hayan invitado y hayan pensado en mí. Tenéis las fotos de Andrea con el vestido por Instagram, que ya las habrá publicado. Y bueno, por TikTok también tendrá algún vídeo o algo. Bueno, mi promoter oficial. Hombre, sí, un poco de promo por aquí. Aunque supongo que los que nos veis por aquí nos seguís en Insta. Y ya que acaba el vlog de esta semana, esperemos que os haya gustado mucho esa experiencia, venir con nosotros durante estos días. Como siempre, muchas gracias por ver. Disfrutamos mucho de enseñaros nuestra vida de esta forma y disfrutamos muchísimo si a vosotros os gusta. Y nos vemos en el próximo. No se nos da bien esto de las outros, ¿eh? Hemos de tener como una... Venga, pues hasta la próxima. Venga. ¿No dices adiós? Sí. Espera, que voy a decir adiós y voy a parar el vídeo y así quedará todo pro. 1, 2 y... Hasta la próxima.